Hola a todos, bienvenidos a la segunda actividad docente de la unidad curricular Farmacoterapia Neonatal. En esta actividad abordaremos los métodos específicos y las consideraciones esenciales para la administración segura y efectiva de fármacos, teniendo en cuenta que la administración de medicamentos en neonatología es un campo de la medicina de alta complejidad y de vital importancia debido a la extrema vulnerabilidad de los recién nacidos, especialmente los prematuros, dada su inmadurez fisiológica. La vía de administración no es una decisión trivial y un conocimiento profundo de sus implicaciones es fundamental para garantizar resultados óptimos y minimizar riesgos. En la siguiente actividad nos proponemos dar salida a los siguientes objetivos. Identificar las principales vías de administración de medicamentos utilizadas en neonatología, analizar las ventajas y desventajas de cada vía de administración en el contexto neonatal, describir los factores de riesgo que predisponen a los niños a desarrollar reacciones adversas y aplicar la regla de los 5 correctos: paciente, medicamento, dosis, día y hora, así como otros principios de seguridad en la preparación y administración de medicamentos en neonatología. Las vías de administración de un medicamento se refiere a la forma en que un medicamento ingresa al cuerpo para ejercer su efecto terapéutico. Las vías de administración se determinan en esencia por las cualidades del fármaco, como la solubilidad en agua o lípidos, la tendencia a la ionización, entre otros, así como por los objetivos terapéuticos que se persiguen, teniendo en cuenta la conveniencia de lograr un inicio de acción rápida, la necesidad de suministro por tiempo prolongado y la restricción de su acción en forma local. Las vías de administración se pueden clasificar en enterales y dentro de estas se encuentra la vía oral y la vía rectal. También se puede clasificar como parenterales. En ella encontramos la intraósea, intramuscular, la subcutánea e intraósea. Las vías tópicas, la vía tópica propiamente dicha, la vía oftálmica, la vía óptica, la vía nasal y también tenemos la vía endotraqueal. Comenzaremos hablando de las vías enterales o digestivas. Son aquellas en las que el medicamento se administra a través del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la vía oral. El medicamento se administra por la boca y se absorbe en el tracto gastrointestinal. En neonatos, esto puede hacerse directamente con una jeringa oral o a través de una sonda orogástrica o nasogástrica. Es la vía preferida cuando es posible. La absorción puede ser variable debido a la inmadurez de la motilidad gastrointestinal, el pH gástrico y la actividad enzimática. Tiene menor riesgo de infección sistémica. Hablaremos de las ventajas y desventajas de la vía oral. En cuanto a sus ventajas, es no invasiva. Es una vía no invasiva, lo que reduce el riesgo de infecciones y complicaciones asociadas a procedimientos invasivos. Además, es fácil de administrar. No requiere de un personal altamente especializado ni de equipos complejos, lo que facilita el uso en los diferentes entornos. Tiene menor costo. Generalmente es más económica en comparación con otras vías de administración que requieren dispositivos específicos o procedimientos más complejos, pero presenta desventajas, entre ellas la variabilidad en la absorción, ya que la absorción del medicamento puede verse afectada por factores como el pH gástrico, la presencia de alimentos en el estómago, la motilidad gastrointestinal y la composición del contenido gástrico, lo que puede resultar en biodisponibilidad variable. También tiene por desventaja el tiempo de acción. Suele ser más lento en comparación con otras vías, ya que el medicamento debe ser absorbido a través del tracto gastrointestinal antes de alcanzar la circulación sistémica. Además, puede presentar problemas de adherencia en los neonatos. Puede tener dificultades para tragar o retener el medicamento, lo que puede afectar la adherencia al tratamiento. Cuando hablamos de las vías enterales digestivas y en esta ocasión de la vía rectal, el medicamento se administra en forma de supositorio o enema en el recto.
Es útil cuando la vía oral no es factible o el niño presenta vómitos, convulsiones, imposibilidad de deglutir. La absorción es errática e impredecible en neonatos debido a la vascularización variable del recto y la posibilidad de defecación del supositorio. Evita parcialmente el primer paso hepático. La vía rectal presenta entre sus ventajas que no es invasiva, pues no requiere la inserción de catéteres ni la administración por vía parenteral, lo que reduce el riesgo de infecciones y complicaciones asociadas a procedimientos invasivos. Su acción podríamos decir que es relativamente rápida. En algunos casos puede proporcionar una acción más rápida que la vía oral, especialmente si el neonato tiene problemas gastrointestinales que afectan la absorción oral. Es fácil de administrar, no requiere de ningún personal altamente especializado ni de equipos complejos, lo que facilita su uso en diferentes entornos. Pero también presenta desventajas, entre ellas que a veces no es bien tolerada por todos los neonatos y puede ser incómoda, lo que resulta en resistencia o llanto del recién nacido. Además, presenta variabilidad en la absorción. La absorción del medicamento puede variar según la irrigación sanguínea del recto, la presencia del contenido fecal y la técnica de administración, lo que puede afectar la biodisponibilidad del medicamento. También entre sus desventajas es el riesgo de irritación que puede causar en el recto, especialmente si se administra grandes volúmenes de medicamento o se repite la administración con mucha frecuencia. La vía parenteral son aquellas en las que el medicamento se introduce al organismo mediante una inyección, evitando el tracto gastrointestinal. Son de elección cuando se necesita una acción rápida, una dosificación precisa o el medicamento no puede ser absorbido por vía enteral. En ellas se encuentra la intravenosa, intramuscular, intraósea y subcutánea. La vía parenteral, el medicamento se introduce directamente en el torrente sanguíneo. Puede ser a través de una vía periférica, como ocurre en las venas de las extremidades, o una vía central, utilizando catéter umbilical, catéter central de inserción periférica o catéter central tunelizado. Es la vía más común y preferida en neonatología debido a su acción rápida y precisa. Permite la administración de fármacos que no se absorben por otras vías. Soluciones irritantes o hiperosmolares van a requerir una vía central. Además, requiere un control estricto de volumen y velocidad de infusión para evitar sobrecarga hídrica y complicaciones como extravasación. La intravenosa periférica se utiliza para soluciones de menor osmolaridad y fármacos no irritantes. Esta presenta riesgo de extravasación. Por su parte, la intravenosa central se utiliza para soluciones hiperosmolares, nutrición parenteral total, fármacos irritantes o de larga duración, menor riesgo de extravasación, pero mayor riesgo de infección asociadas al catéter. La vía intravenosa presenta entre sus ventajas la acción inmediata, ya que permite una acción rápida del medicamento, pues se introduce directamente en la circulación sanguínea, lo que es especialmente importante en situaciones urgentes o en neonatos críticamente enfermos. Además, nos permite un control preciso de la dosis, facilitando la administración de dosis precisa y la posibilidad de ajustar la tasa de infusión según las necesidades de cada paciente, lo que es crucial en neonatos que pueden tener una farmacocinética variable. Entre sus ventajas también está la posibilidad de administrar medicamentos incompatibles, ya que permite la administración de medicamentos que no son biodisponibles por vía oral o que requieren una administración continua, como algunos antibióticos, medicamentos para el soporte cardiovascular o nutrición parenteral.
pero entre sus desventajas se encuentra que es invasiva, requiriendo la inserción de un catéter en una vena, lo que puede causar dolor, hematomas, inflamación o infección en el sitio de la punción. Además, va a requerir de un personal capacitado para la colocación del catéter, y la administración del medicamento debe ser realizada por el personal médico o enfermero con experiencia, lo que puede limitar su uso en entornos con recursos limitados. Entre otras desventajas también es el riesgo de complicaciones, ya que existen un riesgo como trombosis venosa, embolia, reacciones alérgicas, sobredosis o errores en la preparación y administración de medicamentos. La vía intramuscular. El medicamento se inyecta en el músculo. Generalmente es menos utilizada en el neonato, especialmente en prematuros, debido a la escasa masa muscular, el dolor que provoca o el riesgo de lesiones nerviosas o vasculares, y la absorción es errática. Se utiliza, de ser necesario, en la región anteroexterna del muslo, y el volumen máximo a administrar es muy pequeño, aproximadamente 0,5 ml. La vía intramuscular presenta entre sus ventajas que es de acción relativamente rápida. El medicamento se absorbe más rápidamente que por vía oral, aunque no tan rápido como por vía intravenosa, lo que puede ser adecuado para situaciones en las que se necesita una acción más rápida que la oral, pero no tan urgente como la intravenosa. Es menos invasiva que la intravenosa y no requiere la inserción de un catéter en una vena, lo que reduce el riesgo de complicaciones asociadas a las vías intravenosa. Además, entre sus ventajas se encuentra la posibilidad de administrar ciertos medicamentos. Algunos medicamentos que no son adecuados para la administración oral o que requieren una liberación más prolongada pueden ser administrados por vía intramuscular. Entre sus desventajas tenemos el dolor en el sitio de la inyección, ya que puede causar dolor, hematoma o inflamación en el sitio de la inyección, lo que puede ser incómodo para el neonato. En cuanto al riesgo de infección, aunque es menor que la vía intravenosa, aún existe un riesgo de infección en el sitio de la inyección si no se siguen las medidas de asepsia adecuadas. En cuanto a la absorción, esta va a ser variable. La absorción del medicamento puede variar según la grasa subcutánea, la irrigación sanguínea y la técnica de inyección, lo que puede afectar la biodisponibilidad del medicamento. La vía subcutánea. El medicamento se inyecta en el tejido celular subcutáneo. La absorción va a ser más lenta y constante que la intramuscular. Se usa para volúmenes muy pequeños. La zona de elección es también la región anteroexterna del músculo, y el volumen máximo no debe exceder los 0,1 ml, útil para vacunas o ciertos medicamentos hormonales. Cuando hablamos de las ventajas y desventajas de la vía subcutánea, tenemos que entre sus ventajas se encuentra que es de acción más lenta y prolongada, lo que permite una liberación más lenta y prolongada del fármaco administrado por esta vía, lo que puede ser útil para medicamentos que requieren una acción de este tipo, como por ejemplo ciertos anticoagulantes o insulina. Esta vía es menos invasiva que la intravenosa, ya que no requiere la inserción de un catéter en la vena, lo que reduce el riesgo de complicaciones asociadas a la vía intravenosa. Es menos dolorosa que la intramuscular. Generalmente causa menos dolor que la inyección intramuscular, lo que puede ser más tolerable para el neonato. Pero entre sus desventajas se encuentra que la absorción es más lenta, eh, lo que puede no ser adecuado para situaciones que requieran una acción rápida. Irritación o daño en el tejido.
Puede causar irritación o daño en el tejido subcutáneo, especialmente si se administran grandes volúmenes de medicamento o si se repiten las inyecciones en el mismo sitio. También presenta riesgo de infección, aunque es menor que en las otras vías parenterales, aún existe un riesgo de infección en el sitio de la inyección si no se siguen las medidas de asepsia adecuadas. Otra de las vías parenteral es la intraósea. El medicamento se inyecta directamente en la médula ósea. Es una vía de emergencia utilizada cuando no se logra un acceso intravenoso rápido en situaciones críticas. Permite la administración de líquidos y la mayoría de los fármacos en la misma dosis que la vía intravenosa. La zona de elección es la cara anterointerna de la tibia proximal. La vía intraósea, entre sus ventajas, podemos decir que permite una rápida administración de fluidos y medicamentos. El acceso vascular es confiable en situaciones de emergencia. Presenta menos complicaciones en comparación con otros accesos vasculares y permite la posibilidad de extraer muestra de sangre para análisis. Pero entre sus desventajas encontramos que la técnica debe ser realizada por personal capacitado. Se deben seguir las normas y protocolos de seguridad. La vía intraósea debe ser retirada tan pronto como se establezca un acceso venoso permanente y se deben tomar precauciones para evitar complicaciones como infección local. Otra vía de administración de medicamentos en neonatología, tenemos la vía tópica y otras vías especiales. La vía ótica es una de ellas. En él se puede aplicar gotas en el oído para el tratamiento local de infecciones o inflamaciones del oído. La vía oftálmica, en ella se pueden utilizar gotas o pomadas aplicadas al ojo para tratamientos locales de infección o inflamaciones oculares. La vía tópica o cutánea, el medicamento se aplica directamente sobre la piel o mucosa. Recordar que la piel del neonato, especialmente del prematuro, es más delgada y permeable. Esto significa que la absorción sistémica de medicamentos tópicos es mayor y hay un riesgo significativo de toxicidad si no se controla cuidadosamente la dosis y el tipo de producto. Se usa para efectos locales, cremas, pomadas o geles. La vía nasal o inhalatoria, el medicamento se administra en forma de gotas, spray o nebulizaciones a través de las fosas nasales o el árbol respiratorio. La vía nasal se usa para efectos locales o sistémicos. Ejemplo de esto, los descongestionantes nasales o en algunos casos para la naloxona o midazolam en emergencias. La vía inhalatoria a través de nebulizaciones es común para fármacos respiratorios como por ejemplo los broncodilatadores y los corticoides, que actúan directamente en los pulmones. Pero hay que recordar que la dosis debe ser muy precisa y el equipo adecuado para los neonatos. Por último, una vía importante como la vía endotraqueal, donde se utilizan medicamentos a través de un tubo endotraqueal y es una vía de rescate en situaciones de emergencia para la aplicación de adrenalina en la reanimación neonatal cuando no se ha establecido otra vía. La absorción es errática e impredecible, por lo que no es la vía de primera elección. A continuación, pasaremos a describir los factores de riesgo que predisponen a los niños a desarrollar reacciones adversas de medicamentos. Los factores que predisponen a los niños a desarrollar reacciones adversas secundarias a la administración de un medicamento pueden ser fisiológicos, indirectos, directos o iatrogénicos. Cuando hablamos de las causas fisiológicas de aumento del riesgo, la edad temprana, como la del recién nacido, entre ellos los niños de término y los prematuros.
cambios continuos en los parámetros de distribución de los medicamentos durante la maduración en todos los grupos de edad. Las causas indirectas del aumento del riesgo, entre ellas encontramos mayor prevalencia de polifarmacoterapia en los servicios de unidad de cuidado intensivo neonatal, en la que los niños tienen varios fármacos indicados en el tratamiento de su enfermedad. También podemos verlo en mayor tiempo de estancia hospitalaria, como sucede en los niños con enfermedades congénitas o crónicas o en niños que padecen enfermedades neoplásicas. Las causas iatrogénicas del aumento del riesgo, en ella podemos encontrar la utilización de medicamentos sin aprobación oficial o sin licencia, con muy poca información respecto de la dosificación adecuada, o a un número insuficiente de profesionales para tratar a niños gravemente enfermos. Entre los factores considerados como directos para incrementar el riesgo de presentar reacciones adversas en el neonato, podemos decir que se encuentran cuando el personal encargado de la administración de medicamento no tiene la capacitación idónea o no es experta en el área, cuando se realizan rotaciones del personal frecuentemente o cuando se introducen nuevas técnicas y no se capacita al personal. Entre los factores considerados como indirectos, estos son el resultado del exceso de confianza cuando se delega la responsabilidad a otro personal que carece de experiencia. Para el personal que labora en las unidades de cuidados intensivos, otro de los factores generales y menos importante surge cuando existe un aumento en la carga laboral, similitud en el nombre de los medicamentos, concentración de fármacos o dosis, identificación incorrecta del paciente, indicaciones médicas poco claras o legibles en la historia clínica. Un término importante en conocer es el error médico. La Organización Mundial de la Salud en el año 2008 define el error médico como un accidente imprevisto e inesperado que causa lesión y o incapacidad o muerte. Según dicha organización, los errores médicos afectan al 10% de la población mundial y en gran medida son evitables por medidas sencillas. En los últimos años se ha prestado mucha atención a los errores médicos. El error médico es un término que abarca a todos los errores que suceden en el sistema de salud. Los errores de medicación son los tipos más comunes de error médico, ya que dicha intervención es más frecuente en las unidades hospitalarias. El paciente pediátrico, y en especial el neonato, es susceptible a errores de medicación, pues los fármacos deben calcularse con base al peso, a la superficie corporal, a dosis máxima y mínima, a la función hepática y renal. El no considerar tales factores aumenta la posibilidad de errores de dosificación debido a un cálculo erróneo o pérdida del punto decimal. Otro factor que puede contribuir es el registro incorrecto del peso de los pacientes. Entre los errores posibles en las técnicas de administración de los fármacos, podemos encontrar aquellos factores que afectan a la preparación. Entre ellos tenemos diluciones inapropiadas, similitud en la apariencia de unidades de dosis, pérdidas potenciales de grandes cantidades de fármaco en espacio muerto inapropiada, formulación del fármaco para la vía de administración, inadecuado etiquetado de la dosis de los ingredientes, inadecuada concentración del fármaco y o osmolaridad, errores en la interpretación de las órdenes del tratamiento. También podemos encontrar factores que influencian la
administración intravenosa. Entre ellos tenemos pérdidas de fármaco con los cambios de las líneas de infusión, retraso en la administración de la dosis total cuando la línea está obstruida, incremento de la concentración plasmática tras una rápida infusión en pacientes pequeños, uso de grandes diámetros en los tubos de infusión para pacientes pequeños, técnica de administración retrógrada, obstrucción de filtros con soluciones de glucosa ácida, utilización de filtros inadecuados, grandes distancias entre el sitio de infusión del fármaco y la inserción de la línea al paciente, posibles pérdidas de fármaco por adherirse a los tubos de infusión de múltiples medicaciones a diferentes velocidades a través de una vía común. Los aspectos éticos en la administración de medicamentos en neonatología son fundamentales y complejos. Abordaremos a continuación algunos de los principales aspectos éticos que deben considerarse. El primero de ellos es el consentimiento informado, con una información adecuada. Los padres deben recibir información clara y detallada sobre el medicamento, su uso, los posibles beneficios y riesgos y las alternativas disponibles. También tenemos que tener en cuenta la capacidad de comprensión. Dado que los padres pueden estar bajo estrés, es crucial asegurarse de que entiendan completamente la información proporcionada. En ocasiones puede ser necesario repetir la información o presentárselas de diferentes maneras para asegurar su comprensión. Otro aspecto a tener en cuenta es la vulnerabilidad del paciente. Los pacientes en estado crítico, en especial los prematuros, son extremadamente vulnerables y pueden tener una mortalidad y morbilidad significativa. La administración de medicamentos debe ser extremadamente cuidadosa para evitar complicaciones adicionales y tener en cuenta el desarrollo a largo plazo. Algunos medicamentos pueden tener efectos a largo plazo que no son completamente conocidos. Es importante considerar el impacto potencial en el desarrollo del futuro niño. Otro aspecto legal son las investigaciones en neonatos. La necesidad de investigación, aunque la investigación en neonato presenta desafíos éticos, es esencial para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos en esta población. No realizar investigación puede resultar en el uso de medicamentos sin suficiente evidencia científica. Pero también tenemos que tener en cuenta la protección a los participantes. Los estudios deben diseñarse y realizarse de manera que protejan la integridad y la seguridad de los neonatos. Esto incluye la obtención del consentimiento informado de los padres y la implementación de medidas para minimizar los riesgos. Otros aspectos legales son el uso de medicamentos sin aprobación específica, como los medicamentos off-label. Muchos medicamentos utilizados en neonatos no tienen una indicación aprobada específicamente en esta población. Esto puede plantear problemas éticos, ya que se debe balancear el beneficio potencial con los riesgos desconocidos. La evidencia científica es bastante limitada en ausencia de estudios específicos en neonatos. Los médicos pueden tener que basar su decisión en estudios realizados en otras poblaciones o en la experiencia clínica. Esto puede resultar en una incertidumbre sobre la dosis adecuada y los posibles efectos secundarios. Otro aspecto legal son los errores en la administración. La complejidad del tratamiento, la administración de medicamentos en neonatos puede ser compleja debido a la necesidad de ajustar la dosis según el peso y la edad gestacional y a las escalas de formulaciones adecuadas. Esto aumenta el riesgo de errores que pueden tener consecuencias graves.
Es importante tener en cuenta protocolos y sistemas de seguridad. Es crucial implementar protocolos de administración de medicamentos o sistemas seguidos de seguridad para minimizar los errores. Esto incluye la verificación de doble dosis, la utilización de sistemas de infusión seguro y la capacitación del personal. También tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones especiales, como son los excipientes. Algunos medicamentos pueden contener excipientes que no son recomendados para neonatos, como el alcohol benzoilo o el ácido benzoico, que pueden causar reacciones adversas. Las reacciones adversas pues van a ser debido a la vulnerabilidad de los neonatos. Las reacciones adversas de los medicamentos pueden ser más graves y requieren una monitorización más cuidadosa. Otro punto a tratar son las reacciones adversas de medicamentos. La Organización Mundial de la Salud define las reacciones adversas de medicamentos como toda respuesta al fármaco o medicamento que es nociva y no es deseada y que ocurre en dosis de profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de una función fisiológica. Estas pueden presentarse a nivel cardiovascular con hipotensión, hipertensión, bradicardias o arritmias. A nivel pulmonar, por broncoespasmos, probablemente debido a efectos directos sobre el músculo liso bronquial. En el sistema nervioso central, dado por visión borrosas, síncopes, euforias, disforias y miosis. En nivel gastrointestinal, espasmos del tracto biliar, estreñimiento, náuseas, vómitos, retraso en el vaciamiento gástrico y dermatológicas como urticaria y prurito. Las reacciones dependientes agudas y más comunes se detectan generalmente antes de que el medicamento sea puesto en venta en el mercado. Sin embargo, existen reacciones adversas o las manifestaciones de la toxicidad crónica que se presentan después que el medicamento se ha usado en un periodo prolongado. Las reacciones adversas de medicamento producen manifestaciones clínicas muy diversas que pueden afectar cualquier sistema u órgano. Lo importante es poder identificarlas independientemente de cualquier enfermedad. Las interacciones farmacológicas se pueden producir por interacciones cuando un fármaco altera la absorción, distribución o eliminación de otro fármaco, puesto que aumenta o disminuye la cantidad que llega a la zona de acción. Es importante tener en cuenta las interacciones farmacológicas van a ser la causa más frecuente de efectos adversos. Cuando se administran dos fármacos a un paciente, pueden actuar de manera independiente o interactuar entre sí. Las interacciones pueden aumentar o disminuir los efectos implicados y causar toxicidad inesperada. A medida que surgen fármacos más nuevos y más potentes, aumenta el riesgo de interacción farmacológicas graves. Para hablar de la administración segura de medicamentos, tenemos que la responsabilidad de esto recae sobre el médico y la enfermera. Es por ello que se necesita reconocer los 5 pasos críticos antes de cada administración. Ellos tenemos el medicamento correcto, donde vamos a verificar nombre, la caducidad, aspecto físico y hay que descartarlo si hay alguna duda. El paciente correcto. Siempre hay que confirmar la identidad mediante el nombre, la historia clínica y el número de cama. La dosis correcta. Calcular según el peso, rectificar dosis que parezcan erróneas. En cuanto a la vía correcta, siempre es necesario asegurar la vía prescrita, porque, por ejemplo, el veropenem no está indicado por vía intramuscular y el momento correcto. Es importante respetar horarios y ciclos de antibióticos o fármacos de estrecho margen terapéutico. Para la administración segura de medicamentos es necesario realizar buenas prácticas.
Entre ellas tenemos doble chequeo, un segundo profesional o la autoverificación antes de inyectar. Preparación bajo técnicas de antiséptica. El lavado de las manos es crucial, el uso de guantes, la superficie limpia, el etiquetado inmediato de la jeringa con el nombre del paciente, el fármaco, la dosis, el volumen y el tiempo, dispositivos precisos, uso de microjeringas y bombas de infusión calibradas, protocolos unitarios, disponer de guías de administración parenteral actualizadas y también en algunas unidades es importante la participación del farmacéutico, quien en la UCIN pueden revisar las prescripciones, preparar fármacos complejos y resolver dudas al personal médico. Una vez concluido el tema, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La vía intravenosa, ya sea periférica o central, es la principal en el neonato por su rapidez y su fiabilidad. Requiere bomba de infusión, cálculos exactos de dosis y control de osmolaridad. Las vías intramuscular, subcutánea e enteral se reservan para situaciones específicas y deben respetar límites de volumen y técnica. Otras vías como la inhalatoria, intranasal, intraósea, tienen indicaciones muy concretas y deben ser realizadas por un personal entrenado. La correcta elección de la vía, el volumen, la técnica es tan crítica como la dosis misma para garantizar la seguridad del paciente neonatal. La administración de medicamentos en neonatología implica una serie de aspectos éticos que deben ser cuidadosamente considerados para asegurar la seguridad y el bienestar de los neonatos. Factores de riesgo que predisponen a los niños a desarrollar reacciones adversas a medicamentos pueden ser fisiológicas, iatrogénicas e indirectas. Conocer las reacciones adversas que se pudieran presentar con la aplicación de determinados fármacos que permitan garantizar una adecuada atención y evitar secuelas o resultados desfavorables. Es importante cumplir con las reglas estandarizadas internacionalmente para asegurar una correcta administración de medicamentos en el área neonatal. El uso de antibióticos en neonatología representa un pilar fundamental en la atención del recién nacido, especialmente en el manejo de la sepsis neonatal y otras afecciones potencialmente graves. Sin embargo, la prescripción de antibióticos en esta población requiere un equilibrio cuidadoso entre el tratamiento oportuno para producir la morbimortalidad y la necesidad de evitar el uso innecesario que pueda contribuir a la resistencia bacteriana, disbiosis intestinal o complicaciones asociadas como la enterocolitis necrotizante. Este tema será objeto de estudio en la próxima semana, donde abordaremos el uso de antibióticos en neonatología.